y también, se ha muerto. Y también conocí otro que dirige teatro, que dirigió teatro. Lástima que se llama. Todos los grandes, Baida también, todos los grandes. Sí. Yo he trabajado con Magni escribió para mí una obra, no lo conoce en España nadie, las películas. Una obra, yo he escrito para mí una comedia, una obra de teatro, que es la historia de una bruja. Lo que pasa, ¿sabes lo que pasa? Es que antes, cuando teníamos las fronteras, aquí sabíamos todo, de Italia, de Francia y tal. Y ahora no tenemos las fronteras y no sabemos nada. No es por eso, es porque estamos perdiendo la memoria. Y perder la memoria quiere decir perder la identidad cultural, es perder la fuerza, porque en Europa... Quien pierde los orígenes pierde la identidad. La fuerza de la Europa, y no hay Estados Unidos, no hay nadie que pueda comparar con la fuerza de la Europa, es dejar la memoria. Y por eso iniciativas como Miche o como Gifoni en Italia, que se ocupan de los niños, de los chicos, hay que dejar no como algo que aburre, pero como algo que estimula. Porque si tú no sabes quién eres, ¿cómo puedes enterarte de lo que quieres hacer? Hay que saber lo que es el tuyo, las raíces, hay que conocer por qué comes así, por qué estás así. Eso es lo más importante. Y más que todos nosotros que somos primos hermanos y que tenemos una historia, bueno, común, italianos, valencianos, Sagunto es Roma, ¿no? Y está a 15 Nápoles, Valencia. Y yo que soy napolitano. Y Génova, Barcelona. Eso. Génova, Barcelona, porque han estado los ricos y los catalanes dominando. Bueno, sí, hay que recuperarlo, pero como cuentos maravillosos, no como algo hay una cosa muy importante. de enseñanza que aburre. Eso es lo más importante. Y hay otro italiano que también me conocí, lo conocí en Barcelona, que es Pasó. Gran amigo de Oriana Fallaci. Se ha publicado Yo Pasó de Oriana, lo presenté en Roma a Terenzi